y ahora nos vamos metiendo en los esporádicos y tremendos procesos de unificación de la India. La vez pasada estábamos viendo un milagro, digamos, en uno de esos procesos de unificación, que fue el caso del emperador Asoka. Estábamos viendo cómo los procesos de unificación de la India son esporádicos. La India en general es una fragmentación de reinos y de culturas y de lenguas y de cultos, todos bajo el manto del hinduismo, pero cada cual desde una esquina distinta de la infinita multiplicidad del hinduismo. Entonces ellos se han desarrollado como reinos separados y así han vivido miles de años. Eso no ha impedido que se desarrollen enormes niveles de civilización. Lo que no se pueden es englobar dentro de un mismo marco porque no lo habían tenido antes. Entonces de aquí en adelante, a partir del emperador Asoka, que es como siglo III, segundo antes de Cristo, empiezan a darse periodos de unificación de la India. Pero son periodos breves, van a durar por ahí un siglo, 2 o 3 generaciones, y luego se acaban, viene una época de caos, luego viene otro periodo de unificación de estos así bien esplendorosos y poderosos, y otra época de caos, y así. Por eso los tiempos hindúes son cíclicos, por eso ellos cuentan su tiempo en ciclos, porque su historia les ha traído una y otra vez, ora la prosperidad, ora el caos, ora la fragmentación, ora la unidad, durante sucesivas oleadas. Entonces hay varios hitos de momentos de unificación de la India, que son los que registramos en el proceso histórico, pero mientras tanto ella, con o sin unificación, con sus reinos separados o juntos, con o sin unificadores, sigue existiendo en su inmensidad y en su diversidad. Estas son cosas que le pasan hay veces, pero la fragmentación siempre ha estado presente en ellos y no ha impedido de ninguna manera que sean una gran civilización y que tengan la diversidad tan inmensa que ellos han manejado en el tiempo. El primer periodo de unificación que tenemos registrado es el del emperador Asoka. Entonces habíamos visto cómo cuando llega Alejandro el Grande, pues eso genera desarticula el orden que había en ese momento en esa región. Aprovechándose de Alejandro el Grande, uno de los emperadores locales se pega de Alejandro y luego se pega de los Seleucidas, los herederos de Alejandro en la parte oriental del imperio, y aprovechando el desorden que eso genera, se nombra emperador. Y ese se llama Chandragupta, pero se nombra emperador, y este personaje va a empezar una dinastía que va a unificar la India. Entonces él, va derrotando los poderes locales, va derrotando los reinos a su alrededor y los va convirtiendo en un reino que esté bajo su mando. Ese proceso lo va a continuar su hijo, que se va a llamar Asoka, y lo va a continuar su nieto, que también se va a llamar Asoka. Ese nieto, que también se va a llamar Asoka y que continúa este proceso de unificación y que va a someter a un montón de reinos vecinos, y ese sometimiento va a traer sufrimiento, deportaciones, muerte, todo lo que traen los sometimientos de unificación, que son siempre procesos terriblemente fuertes y sangrientos. Este personaje, el nieto Asoka, va a recibir el influjo espiritual de un monje budista, y a través del influjo espiritual de un monje budista va a abrir su corazón hacia el budismo y va a gobernar de acuerdo con la piedad del Dharma de Buda, y va a recibir una conversión comparable con la de Pablo de Tarso cuando iba en el camino de Damasco y se le aparece la voz de Jesús y le dice que por qué lo perseguía, y se transforma al cristianismo, y con él se universaliza el cristianismo y dejará de ser solamente una religión de una parte del pueblo que esperaba un Mesías para convertirse en una religión universal. Bueno, pues más o menos eso le pasó a Asoka. Recibe el mensaje de Buda, donde el mensaje de Buda tiene que recibirse en el corazón, y abre su corazón a la piedad y a la bondad, y gobierna con la justicia, y gobierna con la misericordia, y gobierna con la tolerancia,
y crea todo un proyecto para incentivar la enseñanza del budismo en la India y manda emisarios que lleven toda la parte del budismo al norte, al sur, a Tailandia, a Ceilán, hoy llamada Sri Lanka, a Birmania, a todas partes. Va a llevar y va a ser el periodo en que el mundo va a conocer el budismo a través del emperador Asoka. Va a dictar una serie de leyes claras, sencillas y piadosas sobre la manera de gobernar a su pueblo y las va a esculpir en las rocas para que todo su pueblo los vaya a conocer. Este proceso empieza en el siglo IV y todas las van antes de Cristo y las van a conocer esas inscripciones en piedra que hizo el emperador Asoka cuando quería que su pueblo comprendiera la profunda simplicidad del budismo y se gobernara de acuerdo con la piedad y la tolerancia. Todavía están escritas en las rocas de la India, todavía se pueden ver los textos en la piedra. Todo esto se conserva con la inmortalidad de los tiempos. Entonces este personaje va a construir caminos y árboles y aljibes para que el viajero encuentre consuelo y refugio en sus largas jornadas. Va a mandar a una cantidad de emisarios a llevar el mensaje de Buda, pero también va a incentivar los cultos de las otras religiones, porque es un hombre tolerante y cada cual tiene derecho a su propia fe. Va a transformar sus espías, que era su servicio secreto, en guardianes del bienestar público, y los va a poner a que sirvan a la gente en lugar de perseguirla. Va a gobernar con la bondad, y ese cuento, ¿quién lo cuenta? Los hindúes, los indios. Entonces, ellos van a tener diferentes gobernantes que gobernar con la bondad y la hermosura. Y por eso, de todas maneras, vamos a ver mucho más adelante que Gandhi no es ajeno a ellos en ningún sentido. Él es un hombre de la India. Entonces, resulta que este personaje, Asoka, va a generar un periodo de esplendor con estos niveles de tolerancia, con esa mesura, porque el budismo está cargado de dulzura, de piedad, de misericordia y de bondad hacia el otro. Y el dharma budista es el dharma de la bondad y de la pureza del corazón humano. Entonces, si usted se pone de budista en serio, usted tiene que ser absolutamente bueno y tiene que ser absolutamente entregado y feliz hacia los demás, porque eso le está diciendo a usted el budismo. Entonces este tipo se convierte en un propio, en el sentido budista de la palabra, y crea un reino de tolerancia y de belleza, recordado hasta ahora, por siempre, en la historia de la India. Entonces es a través de él que se va a conocer el budismo, y a través de él que el budismo sale fuera de las fronteras de la India y va a entrar en Birmania por un lado, y va a entrar en Tailandia por el otro, y va a llegar hacia el sudeste asiático y hacia la China, y después ya la China por la ruta de la seda más adelante, y después va a llegar a Japón. En todos esos lugares el budismo se va a convertir en la religión más importante de todas, y toda esa parte del mundo hoy es budista, todavía desde el momento en que Asoka empezó a llevar el mensaje, y que la ruta de la seda llevó todos estos mensajes al extremo del Asia. Después de Asoka y su periodo de felicidad y armonía, viene otra época de caos, porque es que las dinastías son corticicas. Esta es la dinastía Maurya, esta que estamos viendo acá. Entonces, si acaba la dinastía Maurya, después de la muerte de Asoka, Asoka va a gobernar como 40 años, y es en ese periodo donde logra hacer de la India un lugar unificado sobre la base de la armonía y de la tolerancia. Después vienen los caos, otra vez vienen los desórdenes, los despelotes, entonces vienen las persecuciones cuando él muere, y después van a bajar un montón de pueblos, siempre los están invadiendo desde todos lados. Y luego viene otro periodo, pero ya para que vuelva a pasarnos una cosa así de elegante, eso van a pasar desde el siglo IV antes de Cristo, que es esta época, hasta el siglo IV después de Cristo. En el siglo IV después de Cristo viene otro periodo de estos así maravilloso. Y ese periodo que viene así de maravilloso es el reino de los Guptas. Pero ese reino de los Guptas es un reino hinduista, y es de Chandragupta, y todo es lo mismo.
viene una invasión, viene un proceso de unificación, un proceso de ruptura de los poderes locales, un proceso de reacción a todos esos poderes. Entonces viene un abuelo que es el unificador, tipo que es un primer descendiente que es el unificador de los Guptas, luego viene su hijo que continúa la labor y luego viene el nieto, que es el que va a crear los procesos de florecimiento cultural. Entonces, el nieto de los Gupta, el tercero de la descendencia, va a generar un nivel de, lo mismo, un nivel de desarrollo, un nivel de florecimiento cultural, pero sobre la base del hinduismo, no del budismo. Y este retorno al hinduismo, tan esencial y tan profundamente arraigado en el suelo de la India, va a hacer que el hinduismo de nuevo sea la religión mayoritaria y la fe más aceptada, y es aquí, en el proceso de los Guptas, donde se nos presenta una vez más el fenómeno que hemos dicho que tiene el hinduismo. Es que el hinduismo puede absorber cualquier cuento, cualquier historia, y lo acomoda en su panteón, y se corre y lo vuelve y lo pone ahí. Entonces nadie va, digamos, a poder excederlo, porque siempre es mucho más poderoso que cualquier influjo religioso que surja en la India. El hinduismo lo coge y lo recicla y lo vuelve parte de sí. Entonces, en el periodo Gupta, que es un periodo de florecimiento maravilloso de la India, como esto florece alrededor del hinduismo, el hinduismo recicla al budismo y lo vuelve parte de su carreta también. Ahí va cabiendo junto con el jainismo, mejor dicho, usted diga, y eso ahí le hacen un cuartico. Sí, no hay problema. Entonces, al hinduismo, al ser alrededor del hinduismo, que los Guptas vuelven a unificar la India, el hinduismo queda arraigado de ahí en adelante como la fe de mayor aceptación en toda la India, y el budismo queda absorbido como parte, integrado, reciclado dentro del hinduismo, y por eso el budismo va a tener su mayor importancia es en la China, y en Corea, y en Tailandia, y va a llegar hasta Japón, y es en esa parte del Asia, el extremo sur del Asia, toda la parte del Asia, el lejano oriente que llaman porque ellos a nosotros nos llaman el lejano occidente. Entonces, esa parte se va a volver budista y va a continuar siendo budista, porque cuando el budismo llega a la China, entra en consonancia con el Tao y con el confucianismo y genera un sistema religioso desde lo cósmico, desde lo social y desde lo psicológico. Y cuando llega a Japón, va a llevar su dulzura al rudo mundo del Shinto y va a crear el budismo Zen también. Entonces, el budismo va a tener, digamos, en su estado más natural, una gran influencia en el resto del Asia. En la India, a partir del periodo Gupta, el hinduismo va a volver a tener la hegemonía que siempre ha tenido, y el budismo va a ser una parte de la religiosidad de la India dentro del hinduismo, pero no va a ser una religión existente por sí sola como era en los tiempos de Asoka. Entonces, por eso es que a pesar de que el budismo es original de la India, Gautama Buda es de la India y él fue el que recibió la iluminación, el influjo del budismo se va a ver es en el Asia, en el resto del Asia, mucho más de lo que hoy se ve en la India, porque a partir del periodo Gupta entra a formar parte del panteón hindú, que es lo que hace el hinduismo con cualquier chisme que le llegue de otra parte. Entonces, los Gupta van a ser un reino de estos absolutamente poderosos, florecientes y esplendorosos, justos, tolerantes, dialogantes con las diferentes culturas y civilizaciones. Van a crear un espectro de estos absolutamente maravilloso y van a tener otro periodo de esplendor. Por eso es que siempre cuando hablábamos de la Edad Media es un fenómeno europeo. En la India en esa época estaban los Guptas floreciendo esta espléndida civilización.
todos estos personajes van creando reinos maravillosos. Entonces, este periodo de civilización va a ser absolutamente impresionante y va a dar toda esta cantidad de influjo, de tolerancia y de crecimiento en la India. Entonces, esto dura un ratico. Y después de que dure un ratico, otra vez vienen los caos y las confusiones, y otra vez vienen otros siglos de desorden. Entonces, ellos gobiernan lo suficiente como para durar por ahí 50, 60 años en el poder, crear todo esto como son tercera generación. Entonces la tercera generación ya tiene, digamos, ya tiene el camino recorrido por las anteriores y ya se puede dedicar a la maravilla. Entonces este Chandragupta II del periodo de los Guptas es el que se va a volver el modelo de justicia, de clemencia y de eficacia, y va a ayudar a los peregrinos y va a promover toda la tolerancia religiosa sobre los brahmanes y sobre todo las diferentes acepciones de la India. Entonces este tipo, digamos, va a ser un personaje absolutamente maravilloso. Y después vienen otros periodos caóticos, porque esto es perfectamente cíclico. Entonces no hay, digamos, una de las cosas que es más difícil de asimilar sobre toda la historia de la India es que no existe el progreso como tal. Existen épocas maravillosas y florecientes, acompañadas de épocas caóticas y destructivas, y otra vez épocas maravillosas y florecientes, pero ellos, digamos, no tienen una espiral de progreso hacia el cual estén encaminados, porque cada cual está encaminado hacia la propia proceso de perfección de su alma, es otra cosa. Tienen periodos de esplendor. Entonces, después de esto viene otra vez el caos y todo eso, y luego viene un gran gobernante, que también va a reinar durante 50 años, que se llama Harsha, y que era un prodigio de dulzura, y que durante los 50 años de su reinado, los animales salvajes se familiarizaron con los hombres, porque este no le causó daño a los animales salvajes, porque respetaron toda forma de vida, porque gobernó con el amor y la benevolencia, Harsha. O sea, ya van 3 que son capaces de hacer esto, ¿sí? En periodos de tiempo bastante distantes unos de los otros, en siglos de diferencia, pero aparecen unos personajes absolutamente maravillosos y magnánimos, y este Harsha es el que va generando una época preciosa, ¿sí? Preciosa y llena de, pues, un monje budista que llegó por allá, que dijo que fue pues de los principales admiradores de Harsha, dijo que su habilidad, cuando describía de la siguiente manera, decía que su habilidad literaria era profunda desde que nació hasta que murió, que nunca la ira enrojeció su cara, ni sus manos causaron jamás daño a cosa alguna. Dice que durante los 50 años familiarizó al hombre con los animales y a los animales con el hombre, y creó tolerancia entre las especies, entre los credos, creó toda una maravilla, y él sabía que eso no le iba a sobrevivir. Así que después de que él muere, Harsha, ese otro gobernante, después de que él viene, vuelven unos reinos absolutamente belicosos que van a fragmentar otra vez la India y van a producir poderes locales, y esos poderes locales que van a producir son tan importantes, digamos, son tan definitivos, que van a crear lo más parecido como, digamos, a lo que es un sistema feudal, a lo que es un sistema de señorío y de propiedad de la tierra, en un sentido de gobiernos locales, ¿sí? Entonces, esos que se llaman hijos de reyes, la palabra es hindú, esta palabra es hindú, se llama Rajputas, se llaman así, son los hijos de los reyes, y son los Rajas, porque Raja es lo que es rey. Estos personajes que van a aparecer en el siglo IX como una irrupción, y que son descendientes de los invasores del Asia Central, que se habían mezclado con los indios ya hacía rato, esos descendientes que habían venido de los hunos en una época y ahora se van a mezclar con los indios y van a abrazar el hinduismo, y se van a inventar un cuento aquí, como hicieron los dorios cuando llegaron a Grecia. Los dorios llegaron a Grecia como invasores, pero se emparentaron con las Heráclidas y dijeron que eran los descendientes de Hércules, ¿se acuerda? Y con ese cuento llegaron diciendo que ellos eran parte de la genealogía del mundo griego, cuando en realidad eran invasores arios, y allá la montaron de que ellos estaban allá desde siempre porque eran los Heráclides que habían prometido volver 50 años después de la derrota de los descendientes de Hércules. Bueno, pues estos hacen más o menos lo mismo.
habían abrazado el hinduismo, se aseguran descendientes de la casta guerrera de los Vaisyas, y entonces se montan ahí un imaginario mitológico para que los hindúes los acepten como parte de su antiguo pasado, y van a crear una gran cantidad de reinos, pero un montonón de reinos, y ese montonón de reinos que van a crear son los que, digamos, todavía permanecen y durante mucho tiempo van a estar, que son poderes locales, inmensos, porque como la India es tan grande, pues cada reino de estos tiene el tamaño de 4 países del resto de la tierra, pero dentro de la India son poderes locales. Ninguno de estos rajás pretendió unificar ni gobernar sobre la totalidad de la India. Cada cual gobernaba sobre su pedazo de terreno, sobre su parche, sobre su pedacito de historia, y eso va a caracterizar una de las partes más importantes de la India. Por eso más adelante, cuando lleguen los británicos y todo eso, nunca van a poder gobernar la totalidad de la India. Esta cantidad de personajes hacen que la fragmentación tenga un carácter terriblemente estable y permanente en medio de las diferentes destinos que va a tener la India. Entonces ellos, cada uno va llegando, va echando su cuento, y las leyendas van habitando permanentemente la India. Hay una historia de cómo llegó el Ganges, el río sagrado, a la India. Entonces cuentan que Shiva, que estaba permanentemente meditando, un día existía una antigua tradición que decía que un rey soltaba un caballo sagrado, y los hijos del rey tenían que ver dónde caía el caballo sagrado, y donde el caballo sagrado se detuviera, esos eran los territorios que había que conquistar. Y un día, un rey siguió la tradición, había tenido 70.000 hijos, y los 70.000 hijos se fueron a buscar el caballo sagrado, y el caballo sagrado se les perdió. Imagínense, donde le pierdan un caballo sagrado, ¿usted qué hace? Entonces el rey dijo que ellos tenían que recuperar el caballo sagrado, o ninguno tendría nada y él los desconocería. Entonces pues se tenían que ir a los mismísimos infiernos detrás del caballo sagrado, y se fueron a buscarlo y lo encontraron en una región de la oscuridad, una especie de infierno de esos que ellos tienen por ahí a ratos, y encontraron a un santón meditando, y al irlo a perturbar, el santón se puso furioso, y de sus ojos salieron unas llamas en forma de destellos que convirtieron en cenizas a los 70.000 hijos del rey, que habían llegado hasta el inframundo a buscar el caballo sagrado que daría el término de los territorios que tendrían que conquistar, y quedaron convertidos en cenizas alrededor del santón, que siguió meditando, porque el tipo era una irrupción molesta y nada, siguió meditando. Entonces, un descendiente de ellos encuentra las cenizas y pregunta qué es lo que tiene que hacer para que las cenizas puedan resurgir, para volver a, digamos, a revitalizarlos, y le dijeron que lo que tenían que hacer era rociarlos con agua bendita, pero eran 70.000. Entonces le pide a Shiva que le traiga el agua bendita para poder rociarlos a ellos. Shiva le dice que el agua bendita que le va a mandar es demasiado poderosa y es demasiado peligrosa, entonces tiene que tener mucho cuidado, porque eso va a generar una cosa muy grande. Entonces tiene que ir despacito, y le ayuda a que traiga el agua bendita, y el agua bendita que trae en ese momento es Ganga, la madre Ganga. Entonces la madre Ganga, que es la que, porque Shiva le da las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ir y peregrinar y orar, y empieza a mostrarle cuáles son los pasos para traer esto poco a poco, porque dice que la tierra, digamos, puede no soportar el influjo del agua que le va a mandar. Entonces el otro hace todo lo que él le dice, empieza la lluvia torrencial, y entonces él empieza a buscarle los gigantes que estaban alrededor de ellos, les agarra los cabellos, forcejea con ellos, los logra vencer, divide las torrentes de las aguas para hacerlas inofensivas, y va a hacer que poco a poco empiece a darse el flujo de las aguas. Entonces va tocando un cuerno, y con ese cuerno se va escuchando una voz, y esa voz que viene de los caracoles que tiene Shiva. Acuérdese que Shiva está danzando y en una mano tiene el disco solar y en la otra tiene un caracol, que es el que tiene el sonido de las aguas y todo eso. Entonces con esa voz
el agua lo va siguiendo y lo va siguiendo mansamente. Y a medida que lo va siguiendo se va instalando alrededor de los 70.000 cenizas de los hijos del rey original. Esa agua es el agua de la madre Ganga, y la manera como eso se llamará y se conocerá es el río Ganges, y el río Ganges es el río sagrado de la India. Es el punto más sagrado. Entonces algunos llaman a esta zanja Sagara, otros la llaman océano. Un día, después de que Sati renaciera como Parvati, acuérdese que siempre Parvati va a renacer de la manera en que esté Vishnu por ahí. Cuando Parvati vuelve a renacer y para volver a casarse con Shiva, la diosa estuvo meditando un rato y al levantarse, después de una larga sesión, descubrió que tenía la piel reseca y que el cuerpo estaba entumecido. Entonces se fue a bañar a un lago que había en las cumbres del Kailasa, que es el monte sagrado de Shiva. Y mientras ella se lavaba, el polvo que se desprendía de su cuerpo se fue acumulando y empezó a tomar la forma de un niño lindísimo. Parvati tomó al niño en sus brazos y corrió contentísima y se lo mostró a Shiva. Shiva, cuando lo vio, le pareció maravilloso y le dijo: lo llamaremos Ganesa. Declaró orgulloso, y ese será el señor de los Ganas, que son los semidioses que actúan al servicio de Shiva. Parvati también estaba orgullosa del hijo y decretó que tendría el poder de eliminar los obstáculos y que los dioses y las diosas deberían concederle bendiciones. Entonces Sarabasti, la diosa de la sabiduría, le concedió la inteligencia y el conocimiento. Lashmi, la diosa de la fortuna, le otorgó el poder de traer la buena suerte. Y cuando creció, Ganesa se convirtió en un dios benévolo y alegre y chévere, y en general se mostraba humilde, pero le gustaban las bromas y era un tipo alegrón. Entonces, en una ocasión, un famoso sabio acudió a Ganesa para pedirle que escribiera una epopeya que él le dictara. Entonces Ganesa le dijo: cualquiera puede escribir lo que tú dictes. Si quieres que lo escriba yo, tendrá que ser una creación excepcional y digna de mí. Si eres capaz de dictar sin detenerte, ni hacer una sola pausa, entonces yo lo escribiré con mucho gusto. El sabio aceptó y comenzó a narrar una larga historia acerca de las dinastías que originaron sus hijos. Y empezó a mostrar a Drihastra y a Bandhu y a las rivalidades que existían entre ambas, y la epopeya que él le dictó a Ganesa de forma ininterrumpida recibiría el nombre del Mahabharata, otro de los grandes textos hindúes. Acuérdense que son el Ramayana, el Mahabharata, los Vedas, los Upanishad's y el Bhagavad Gita. Entonces, este es el mismo autor de los Vedas, es una historia muy antigua. Y él empezó a contar y a contar, y es la obra poética más larga que existe en el mundo. Tiene 90.000 estrofas de 35 versos cada una. Y es el mismo autor de los Vedas, y desde entonces los devotos rezan a Ganesa antes de ponerse a escribir, antes de hacer negocios importantes, pero sobre todo antes de iniciar cualquier tarea relacionada con el aprendizaje y con la educación. Porque Ganesa da la suerte, la sabiduría y la iluminación para crear cosas maravillosas, desde que él mismo fue capaz de inspirar y transcribir el Mahabharata. Entonces, los hindúes van contando estas historias, y de estas historias hay maravillas. Cada ratico vamos a ir contándonos maravillas de todas estas historias, de la luminosa manera como ellos conciben su universo. Entonces, después de todas estas épocas de fragmentaciones y todo esto de los tiempos de los Rajas, procedente de Afganistán, va a venir otro grupo histórico que va a determinar una parte importante de la historia de la India. Procedentes de Kabul, llegados de los dominios del Islam, van a llegar los mongoles, y con ellos el mundo musulmán, van a llegar los musulmanes. Entonces, a ellos los musulmanes
los mongoles les llegan ya islamizados. Entonces cuando les llegan, eso ya hace rato, ellos les van a llegar en el siglo XVI y van a durar del siglo XVI al XIX. Comparativamente hablando, es el periodo de, digamos, de centralización más largo que han tenido, digamos, en todo lo que hemos visto, porque dura 3 siglos. Entonces estos llegan allá, llegan en oleadas y son varias, primero son como 18 invasiones que se van a organizar desde Kabul. Y luego es cuando ya se van a sentar. Al principio llegan es como hordas, generan toda clase de pánico. Acuérdense que los mongoles tenían pues primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos, llegaban arrasando y luego posteriormente sí se van a sentar allá. Entonces, pero uno dice, bueno, ¿cómo le llegan los mongoles musulmanes? ¿Esto cómo es? Entonces resulta que, acuérdese que el Islam nace en Arabia Saudita, que se consagra en el momento en que Mahoma huye de la Meca a Medina, que a partir de ahí es que se cuenta la égira año 622, año 1 de la era musulmana, que al morir Mahoma va a haber una división entre sunitas y chiitas. Los chiitas, que son los que creen en la descendencia de su hija y su yerno como los verdaderos y los idóneos descendientes del profeta, pero como ellos van a ser asesinados, entonces digamos ese linaje queda siempre como una búsqueda de legitimidad en Islam. Y los sunitas, que son los correspondientes a los 5 califas y los que creen en los versos adicionales del Corán, o sea, en la Suna. Los sunitas van a ser los que ganen y los que predominen y van a crear una dinastía que se van a llamar primero los omeyas, con la sede en Damasco, y luego los abasides, con la sede en Bagdad. Y va a empezar el proceso de expansión del Islam, primero hacia el Medio Oriente, se van a expandir hacia el norte del África. Nosotros toda la historia del norte del África, de España, del califato de Córdoba, la hemos recorrido antes. Ahora toca para el otro lado, la que va por Siria, la que va a llegar al Asia Central y la que va a atravesar toda la Persia. Entonces, ellos se van a expandir hasta la India, se van a expandir los musulmanes por el oriente, ¿sí? Y por el oriente se van a encontrar con las tribus mongolas que han estado asolando la región. O sea, el Islam dura mucho tiempo. En una parte de ese tiempo van a venir las hordas mongolas. Esas hordas mongolas se van a islamizar en contacto con el mundo musulmán. Y es a partir de esa islamización y esos personajes que van a llegar los mongoles a la India ya como musulmanes y van a establecer allá sultanatos. Entonces, esa versión del Islam en la India es bien compleja, porque cuando el Islam llegó a Persia, los persas, como son únicos y distintos y no son árabes y son particulares y su civilización es muy antigua, adoptaron el Islam en una versión chiita. Y ellos se hicieron los portadores de la fe del profeta de los chiitas y no reconocen a los sunitas y siempre han estado, digamos, en pugna con el Islam sunita. Pero como el Islam llegó hasta el extremo, entonces, ¿qué pasa? Que hay una bolsa sunita más allá de Irán, más allá de Persia, que es sunita. Persia es chiita, pero como llegan hasta el extremo más allá de Persia, entonces más allá de Persia hay una hegemonía sunita, que es como una bolsa comparativamente hablando, porque está rodeada por Persia, mientras que en el resto del mundo musulmán los sunitas van a gobernar hegemónicamente. De esa bolsa sunita, que queda más allá de la Persia, donde va a haber una influencia mongola muy fuerte, porque eso es el Asia Central, y estos pueblos son del Asia Central. Eso corresponde al país que hoy se llama Afganistán. En ese país que se llama Afganistán, desde Kabul, se van a organizar las invasiones mongolas, musulmanas, sunitas, que van a caer sobre la India, primero como una cascada de invasiones, y un día van y destruyen una imagen de Shiva en uno de los templos, y esa imagen de Shiva tenía ríos de diamantes y de oro, y cogen todos esos tesoros y con esos empiezan a fundar ciudades magníficas. Por ahí va a pasar todo el mundo, va a pasar Tamerlán, Tamurlán, van a pasar muchos de los más grandes jefes de la época de los mongoles. Acuérdense que los mongoles invadieron desde el extremo, digamos, desde Japón hasta Hungría.
Invadieron todo, invadieron Rusia, invadieron India, invadieron China, invadieron el África del Norte, todo, solamente los trancaron los mamelucos en Egipto, los caballeros teutones en Rusia y los vietnamitas en el sudeste asiático. De resto, en todas partes los mongoles estuvieron. Entonces llegan a la India y después de una sucesión de invasiones ya empiezan a sentarse y van a crear el sultanato de Delhi. Y desde Delhi van a gobernar. Y eso es un periodo histórico largo. Y cuando empiezan a gobernar, primero van a crear un reino de tolerancia porque el Islam se expandió a base de tolerancia por un lado, y por el otro lado, ¿usted cómo va a hacer para no ser tolerante en la India con una religiosidad tan supremamente profunda y tan elaborada como la que tienen? Entonces uno dice, bueno, ¿qué cuento le puede echar el Islam a los hindúes? Que los hindúes no se hayan inventado o no les haya ocurrido en todo lo que llevamos de historia de ellos. Pues sí, tienen un chisme que los otros no tenían, la igualdad. En el Islam, todo el mundo es igual ante los ojos de Alá. Y usted puede venir de donde venga, puede tener la fe que quiera, puede de donde usted quiera, pero si se convierte al Islam, el Islam lo acoge y lo hace parte de sí, en condiciones de igualdad. Entonces, digamos, el discurso de la igualdad frente al sistema de castas del hinduismo, de alguna manera nos puede recordar el discurso de la igualdad de Cristo frente al Imperio Romano, que estaba basado en la esclavitud. Entonces, como estas son religiones que hablan de la igualdad, son las religiones del libro, son monoteístas. Los monoteístas sí no habían llegado nunca a la India, eso sí fue tramador, como que creen en un solo Dios y nosotros tenemos 3 billones de divinidades. Entonces, llegan allá y ¿qué pasa? Que los descastados, los parias, que no tienen oportunidad dentro de la escala hindú, por lo menos en esta vida, les toca volver a reencarnar. En el Islam entran en condiciones de igualdad. Y además usted muere y se salva de una, no le toca hacer esa vuelta del samsara, el ciclo de las reencarnaciones. El más allá es bastante más asequible por la vía del Islam, siendo usted paria, de lo que es por la vía del hinduismo. Entonces eso va a ser muy atractivo para los parias, y algunos intelectuales de otras castas van a sentir profundo interés en esta nueva religión. Esa religión se enfrenta al hinduismo, porque sí es muy opuesta a él. Es muy difícil que el hinduismo vaya a penetrar en el Islam, porque el hinduismo es politeísta y el Islam es monoteísta y es una religión del libro. Su inspiración es coránica, es el Corán, los 114 suras del Corán es lo que inspiran al Islam. Entonces es la única, digamos, que entra, que tiene una fuerza distinta, una dinámica diferente al hinduismo. Y va a tener, aún así ellos no van a conquistar gran parte de la India, van a conquistar un pedazo de la India y van a tener un proyecto importante en la India, van a ser muy importantes allá, pero esto es al norte, es lo que hoy sería Pakistán, lo que sería toda la parte norte de la India, es, digamos, todo ese pedazo de ahí, lo que van a ser el gran imperio mogol. Entonces ellos van a crear, primero los conquistan y todo eso, y otra vez el tercero de la dinastía, primero Babar va a entrar y va a invadir y todo eso, y luego el tercero, o sea el nieto, Akbar, va a crear un imperio bellísimo, 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 conocido ante la historia como el imperio del Gran Mogol. El periodo mogol, uno de los más bonitos de la India. Los mongoles, que en todas partes arrasaron, hicieron un montón de cosas, aquí se volvieron elegantes, finos y sensacionales. Y ya empezaron a crear a partir de Akbar una civilización maravillosa. Y empezaron a llenar esto de mármoles y de tesoros y de bellezas. Ellos detestaban el calor, porque son pueblos de estepa de arriba.
Y esos caloronononones de la India a ellos les costaban muchísimo trabajo. Entonces vivían todavía aferrados a sus botas y a sus chaquetas porque no podían dar crédito a un calor como el que puede hacer en la India. Entonces por eso ellos van a conquistar toda la parte norte. Ellos serían incapaces de aguantarse un calor de los que hace al sur. Entonces en la parte norte van a escoger un lugar que es donde van a pasar sus veranos. Es cuando los tiempos más calurosos se van a pasar allá para refrescarse. Y allá es donde se va a dar una muestra de la majestuosidad del imperio que los mogoles hicieron. Ese lugar queda lo suficientemente alto para que los calores terribles del subcontinente hindú no lo calcinen. Lo suficientemente protegido de los grandes vientos y las inundaciones de los monzones para que no lo inunden, lo suficientemente fresco para estar liberado de los rigores de los climas que lo rodean y lo suficientemente bajo a la altura de las montañas para evitar los hielos que congelan a los viajeros del Himalaya. Está rodeado de un sistema de aguas absolutamente maravilloso que le da una especie de, lo llaman como la Venecia del Asia, y produce el azafrán. El azafrán es la estambre de las flores, o sea, los pistilitos de las flores es lo que es el azafrán, y eso vale su peso en oro, es uno de los condimentos más preciados del mundo. Y allá es donde las cabras producen una lana absolutamente preciosa que en el mundo se conoce como cachemir. Ese lugar es la Cachemira. La Cachemira era el palacio del lugar del verano, donde pasaban los veranos los emperadores del Imperio Mogol. Y allá adquiere un esplendor inusitado bajo todo el tiempo de este reino. En esa Cachemira hay una gruta. En la gruta, Shiva le dio a su esposa Parvati el secreto de la inmortalidad. Entonces, desde el punto de vista del culto hindú, es allá donde Shiva le enseñó a Parvati el secreto de la inmortalidad. Y desde el punto de vista musulmán, es el corazón más exquisito del florecimiento del imperio mogol. Hoy por hoy, esta hermosa Cachemira está metida en una agria disputa que lleva 3 guerras y donde hay hasta arsenales nucleares por defenderla. Ella, en su hermosura de azafrán y de hermosas cabras y de ríos, ignora todas las tragedias que se tejen a su alrededor, porque hoy por hoy ella está en manos de la India, pero tiene un 90% de población musulmana porque están ahí desde la época del Gran Mogol. Entonces los musulmanes la reclaman como suya por los jardines mogoles, y los hindúes, los indios la reclaman como suya por el secreto de la inmortalidad que en su gruta Shiva le dio a Parvati, y nadie cede, y ahí andan agarrados por eso. Después veremos en la época de los grandes conflictos cómo la hermosa Cachemira, esta perla maravillosa de la geografía y la poesía, queda ensartada en la mitad de una cantidad de problemas. Entonces ellos van a hacer la Cachemira, van a darle florecimiento a la preciosa Cachemira, que es un fenómeno natural, pero que ellos aprovecharon para convertirla en poesía. Y por otro lado, va a haber gobernantes, hacia 1650 va a haber gobernantes que empiezan a traer grandes cantidades de mármol. Por ejemplo, Shah Jahan empieza una campaña para hacer de la ciudad de Agra una ciudad bellísima. Entonces empieza a traer mármoles y a construir salas de 40 columnas y ceremoniales y edificios y fuertes, y empiezan a crear palacios imperiales, y Agra se vuelve la capital de la sede, digamos, del gobierno mogol en la época de 1628, y Shah Jahan empieza a reemplazar los edificios por mármoles blancos cubiertos de estuco y paredes y patios enmurados y llenos de todas esas filigranas, y empieza a construir cosas maravillosas y audiencias públicas y terrazas y pabellones, y es digamos un gran arquitecto, y empieza a crear la mezquita de Jamia, que es una de las mezquitas más maravillosas, es como de las más majestuosas mezquitas de los mongoles, y todo esto lo va diseñando. Y el hombre va diseñando cosas maravillosas, y hay inscripciones decorativas, y hay, bueno, toda clase de cosas lindísimas. Entonces, allí en Agra, él tenía una esposa
a la que adoraba, era su favorita, era una maravilla, y ella era la hija de Asaf Khan. A ella la conocían como Mutmaz Mahal, y era preciosísima. Y ella, que era la luz de sus ojos, un día va a morir. Y él, en el dolor tan terrible de la pérdida de esta mujer a la que había adorado con el alma, y siendo un constructor de esplendores y de maravillas, y de palacios suntuosos y de grandes lujos imperiales, quiere hacerle a ella el homenaje más grande de amor que un hombre le haya hecho a una mujer, para demostrar qué tan gigantesco era el amor que albergaba en su corazón y qué tan profunda la pérdida de esta mujer que era la adoración de su vida. Y así quiere convertir su corazón en poesía y la poesía en arquitectura, y crear un monumento que transluzca en su belleza el tamaño del amor que esta mujer le inspiró. Y entonces, de esa manera, él va creando una estructura de mármol blanca, coronada con una cúpula, y está flanqueada por 4 minaretes que están sentados alrededor. Y al oeste de esto, de la tumba, se van construyendo mezquitas de piedra, una piedra arenisca roja bellísima, y empiezan a mirar las imágenes en los espejos, y empiezan a crear las casas de huéspedes y los terrenos rodeados por el muro, y esto se va llenando de los jardines que evocan los jardines del paraíso terrenal dentro del Islam, y empiezan a lograr una sensación de equilibrio, y esto se va diseñando sobre parrillas geométricamente enlazadas, y todas las mejoras se van volviendo parte de esta poesía, y esto va quedando como una gran ceremonia, y le va a dar un nuevo esplendor y una magnificencia a esta ciudad que de hecho ya lo era. Y en nombre del amor, una de las grandes maravillas que hoy se conserva es esta gran construcción que se conoce como el nombre del Taj Mahal, y se hace por ella, por Mumtaz Mahal, esta mujer adorada que se le muere a Shah Jahan y cuyo amor quiere reconocer y dar testimonio para la eternidad de los tiempos en forma de poesía arquitectónica. Entre la geometría y los jardines del paraíso, este hombre inmortaliza su amor, que se refleja sobre los lagos maravillosos en este esplendoroso monumento que el mundo entero identifica con la India, y que era en principio y es un homenaje al amor. Y así van creando ellos, van trayendo una cantidad de cosas maravillosas, y los mogoles se hacen sofisticados y maravillosos en la India, y van a dejar una herencia importantísima que no tiene, digamos, de ninguna manera demerita ni a los tiempos más esplendorosos de Asoka, ni a los tiempos más magníficos de los Guptas. Así que, una vez más, un reino de gran esplendor florece en la India, ya no desde las raíces de sus antiguos gobernantes, sino desde unos hombres que vinieron de otra parte, que eran los mongoles, pero que allá van a portarse a la altura de la civilización con la que se van a meter, y va a ser el periodo mogol. El periodo mogol pues dura hasta principios del siglo XIX, y a comienzos del siglo XIX llega un tipo con un cuento. El tipo llega con un cuento, y es que resulta que llega donde uno de los sultanes, y la hija del sultán está enferma, tiene fiebre. Entonces él, que es un tipo que sabía de esas cosas, le cura la fiebre a la hija del sultán. El sultán, muy agradecido, le dice a él que lo que quiera, ¿no? Por hecho, que está muy contento, muy agradecido por haber mejorado la salud de su hija, y que qué puede hacer por él. Entonces el tipo le dice: mire, por mí, particularmente por mí, no es que pueda hacer mucho, a mí no me interesa así como mucho lo que vaya a hacer por mí, pero sí le pediría un favorcito. Yo quisiera que usted me ayudara a que comerciáramos entre mi país y su país. Entonces mi país tiene unas mercancías para comerciar con el suyo, a ver qué le parece. El personaje era un inglés, y al decirle que sí, porque no le pareció tampoco grave ni complicado al sultán que éste trajera ese barquito que tenía por allí parqueado y pudiera bajar algunas cositas que había traído, hizo el negocio más caro
¿qué puede haber hecho la India? Le abrió las puertas al Imperio Británico. Y de ahí en adelante empieza la era del Imperio Británico en la India, con la Compañía de las Indias Orientales, que es la que trae el barquito y plantea un negocito así muy sencillo como agradecimiento por haber curado a la hija del sultán. Y se viene con todos los hierros, convirtiéndola en el corazón de su propio concepto imperial, el Imperio Británico sobre la India. Y la India será la perla y el corazón de un imperio que cubrirá el mundo entero en el siglo XIX. La historia de ese imperio, la manera como se relacionaron con el cricket, la forma como se convirtieron a la adoración de la India y la convirtieron en su perla, pero a la vez la sometieron, y toda esta complicadísima relación entre una civilización tan colosal como la del pueblo de la India, enfrentada a un imperio tan grandioso como el británico en el siglo XIX, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la bondad y desde la magnífica capacidad de versos de Ganés, desde la aparición majestuosa del río Ganges sobre la tierra para recuperar las cenizas de los 70.000 príncipes perdidos tras el caballo sagrado, desde el esplendor de la hermosa Cachemira con su frescura y sus fuentes de aguas, y desde el más grande monumento que exista al amor, mostrado a través de la inmortalidad de los tiempos en el Taj Mahal, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo. Pero este se nombra emperador, y este personaje va a empezar una dinastía que va a unificar la India. Entonces él, digamos, va derrotando los poderes locales, va derrotando los reinos a su alrededor y los va convirtiendo en un reino que esté bajo su mando. Ese proceso lo va a continuar su hijo, que se va a llamar Asoka, y lo va a continuar su nieto, que también se va a llamar Asoka. Ese nieto, que también se va a llamar Asoka y que continúa este proceso de unificación y que va a someter a un montón de reinos vecinos, y ese sometimiento va a traer sufrimiento, deportaciones, muerte, todo lo que traen los sometimientos de unificación, que son siempre procesos terriblemente fuertes y sangrientos. Este personaje, el nieto Asoka, va a recibir el influjo espiritual de un monje budista, y a través del influjo espiritual de un monje budista va a abrir. Y ahora nos vamos metiendo en los esporádicos y tremendos procesos de unificación de la India. La vez pasada estábamos viendo un milagro, digamos, en uno de esos procesos de unificación, que fue el caso del emperador Asoka. Estábamos viendo cómo los procesos de unificación de la India son esporádicos. La India en general es una fragmentación de reinos y de culturas y de lenguas y de cultos, todos bajo el manto del hinduismo, pero cada cual desde una esquina distinta de la infinita multiplicidad del hinduismo. Entonces ellos se han desarrollado como reinos separados y así han vivido miles de años. Eso no ha impedido que se desarrollen enormes niveles de civilización. Lo que no se pueden es englobar dentro de un mismo marco, porque no lo habían tenido antes. Entonces, de aquí en adelante, a partir del emperador Asoka, que es como siglo III, segundo antes de Cristo, empiezan a darse periodos de unificación de la India. Pero son periodos breves, van a durar por ahí un siglo, 2 o 3 generaciones, y luego se acaban. Viene una época de caos, luego viene otro periodo de unificación de estos así bien esplendorosos y poderosos, y otra época de caos, y así. Por eso los tiempos hindúes son cíclicos, por eso ellos cuentan su tiempo en ciclos, porque su historia les ha traído una y otra vez, ora la prosperidad, ora el caos, ora la fragmentación, ora la unidad, durante sucesivas oleadas.
Entonces hay varios hitos de momentos de unificación de la India, que son los que registramos en el proceso histórico, pero mientras tanto ella, con o sin unificación, con sus reinos separados o juntos, con o sin unificadores, sigue existiendo en su inmensidad y en su diversidad. Estas son cosas que le pasan hay veces, pero la fragmentación siempre ha estado presente en ellos y no ha impedido de ninguna manera que sean una gran civilización y que tengan la diversidad tan inmensa que ellos han manejado en el tiempo. El primer periodo de unificación que tenemos registrado es el del emperador Asoka. Entonces habíamos visto cómo cuando llega Alejandro el Grande, pues eso genera desarticula el orden que había en ese momento en esa región. Aprovechándose de Alejandro el Grande, uno de los emperadores locales se pega de Alejandro y luego se pega de los Seleucidas, los herederos de Alejandro en la parte oriental del imperio, y aprovechando el desorden que eso genera, se nombra emperador. Y ese se llama Chandragupta, su corazón hacia el budismo y va a gobernar de acuerdo con la piedad del Dharma de Buda. Y va a recibir una conversión comparable con la de Pablo de Tarso cuando iba en el camino de Damasco y se le aparece la voz de Jesús y le dice que por qué lo perseguía, y se transforma al cristianismo y con él se universaliza el cristianismo y dejará de ser solamente una religión de una parte del pueblo que esperaba un Mesías para convertirse en una religión universal. Bueno, pues más o menos eso le pasó a Asoka. Recibe el mensaje de Buda, donde el mensaje de Buda tiene que recibirse en el corazón, y abre su corazón a la piedad y a la bondad, y gobierna con la justicia, y gobierna con la misericordia, y gobierna con la tolerancia, y crea todo un proyecto para incentivar la enseñanza del budismo en la India, y manda emisarios que lleven toda la parte del budismo al